nuevamente dar a todos la bienvenida a esta conferencia de prensa regional de la campaña global para exigir justicia climática, en este caso específicamente el nodo latinoamericano. Agradecemos a DCJ y a todas las personas que nos permiten estar en este espacio y que permiten que los pueblos del sur sean escuchados más allá de las barreras de estos espacios multilaterales que consideramos importantes, pero que deben exigirse, sí, que estén mucho más de cara a transformar un sistema capitalista que es el responsable de la crisis civilizatoria, que promueve la guerra por la energía y el agua y que esa guerra es hoy la punta de lanza del neocolonialismo y las falsas soluciones. Los pueblos hemos sido claros en que uno de los asuntos fundamentales para poder traccionar la superación de la crisis climática es la necesidad de detener la proliferación del uso de los combustibles fósiles y construir un plan urgente que desmantele la arquitectura legal, financiera y multilateral que protege y beneficia a este sector. Para ello, los pueblos y sobre todo nosotros, los pueblos del sur, hemos hecho mucho. No obstante, en este espacio del multilateralismo climático, solo nada más ni nada menos nos ha tomado 30 años que temas como los combustibles fósiles y la transición justa estén en la agenda y frente a ello queremos insistir en varios puntos. Instrumentos como el mecanismo de transición justa que se está discutiendo en estas sesiones de Bonn y también las hojas de ruta tanto de transición justa como de deforestación que se han propuesto, pues tienen que responder a las realidades territoriales, transitar de un lado a otro con justicia pasa porque estas medidas sean pensadas de manera situada, respondiendo a las realidades culturales e históricas de los pueblos y países. La justicia en el sur global pasa por una reivindicación de las desigualdades epistemológicas, geopolíticas, raciales, económicas y culturales, y en el caso de la transición para el sur global también significa el desmantelamiento del poder corporativo y legal que ha soportado el extractivismo minero energético en nuestros territorios. Primero, lo que significa el despliegue de renovables y con ellos lo que han llamado la electrificación, que no puede significar nuevas desigualdades en territorios que han sido sacrificados previamente con extractivismos y que ahora son el laboratorio de la transición, como pasa en mi país, específicamente en el departamento de La Guajira. Un tema que aquí ha sido muy difícil de discutir, que es el despliegue indiscriminado de minería de metales para la transición como el cobre y otros que pueden, por supuesto, profundizar y replicar las mismas conflictividades y también los mismos sacrificios que hemos vivido en la dictadura fósil. Los temas alrededor de cierre minero y desmantelamiento de infraestructuras de hidrocarburos y de minería son una de las principales preocupaciones de países, por ejemplo, como Colombia, en donde el declive de las reservas de gas y el cierre de minas de carbón que llevan activas por más de 30 años es prioritario. Garantizar una reparación socioambiental y sociocultural del daño causado por los extractivismos, procesos de reconversión laboral con justicia para el sector de las y los trabajadores, así como alternativas de diversificación económica en territorios dependientes de estas actividades, es el primer paso para la justicia en una transición. No podemos seguir tributando atención y energía a soluciones diplomáticas que no obligan a los estados a alinearse con la transición justa. Teniendo en perspectiva los cambios y la inminente llegada, esperamos que en nuestro país no, del fascismo a muchos de nuestros gobiernos de la región, es necesario que las ambiciones climáticas tengan este carácter vinculante y no se diluyan en las voluntades de gobiernos autoritarios y antiderechos. La no regresividad y el compromiso de esquemas más sólidos y de mayor obligatoriedad, como por ejemplo el presentado en Santa Marta, que fue el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, pueden ser soluciones importantes. Finalmente, la transición ya se está dando en los territorios. Hay esquemas de gestión comunitaria de los bienes comunes que hay que defender y esperamos que los mecanismos que salgan de estos espacios multilaterales lo defiendan. Son los pueblos los que salvan a los pueblos, justicia climática ya. Muchas gracias. Hoy aquí nuevamente estamos en una negociación, en una disputa de los países, sobre todo desarrollados, que son los responsables del calentamiento global, que están haciendo el mayor esfuerzo para no asumir sus responsabilidades en torno principalmente al financiamiento. Además, hablamos que estamos en tiempo de implementación del Acuerdo de París. ¿De qué implementación estamos hablando? ¿De qué grado de cumplimiento del objetivo de 1.5 grados de París si no estamos asumiendo nuestras responsabilidades históricas, mientras nuestros pueblos y territorios
sobreviven y resisten, no solo a los impactos del cambio climático, sino también al modelo de desarrollo capitalista y extractivista que beneficia principalmente a unos cuantos en desmedro y exclusión de las grandes mayorías. Hoy, los bloques económicos y geopolíticos disputan los recursos naturales con guerras, invasiones e intromisiones. Nuestros gobiernos, principalmente en la región de Latinoamérica, que son parte del llamado del escudo de las Américas, hoy son serviles a los intereses geopolíticos que por detrás están principalmente los intereses por los recursos naturales, fósiles y los llamados minerales críticos de transición. En ese marco desarrollan políticas antipopulares, privatizando empresas estatales, políticas de profundización del extractivismo, violan derechos. Frente a eso, los pueblos y las comunidades salimos en protestas sociales en defensa principalmente de los recursos naturales y los bienes comunes. Y quisiera hablar hoy de mi pueblo, de Bolivia, porque hoy mi pueblo está 43 días en las carreteras en movilización. Se está evidenciando una preocupante erosión de derechos humanos fundamentales, mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos, combustibles, servicios de salud, educación, fuentes de trabajo, debido a los bloqueos y la conflictividad social. También miles de hermanos campesinos indígenas están sufriendo las inclemencias del clima en las carreteras, detenciones arbitrarias y abusivas. Estamos ante un gobierno con anomia, vacío de poder, pérdida de efectividad y una total incapacidad de gestión que está llevando a la pérdida de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Quiero denunciar, pero también llamar a la solidaridad internacional, porque hoy en Bolivia sufrimos una criminal política del gobierno basado en la persecución, la represión policial y militar y el uso de paramilitares para defender un gobierno que hoy día ha perdido toda legitimidad. Muchas gracias. Para darles contexto, en el norte de México, en territorio indígena y en el corazón del humedal protegido internacionalmente por la Convención Ramsar, una empresa suiza-alemana llamada Proman, a través de su filial GPO, está construyendo lo que sería la planta de amoníaco más grande de América Latina. Esta bahía, la bahía de Ojüira, es uno de los ecosistemas más importantes de México. Hay más de 100,000 aves playeras que habitan esta región cada año, incluyendo 84% de las aves migratorias registradas en todo el país. Es un refugio para la biodiversidad y una fuente de sustento para cientos de familias indígenas y pescadoras. Sin embargo, este proyecto amenaza directamente el equilibrio ecológico y biocultural de Topolobampo y la región. Para mantener frío el amoníaco de esta planta para evitar su evaporación, GPO, la empresa, estima que necesitaría extraer 2 millones de litros cada hora, los 365 días del año. Esa agua salada que se saca del mar la regresarían al mar de 1 a 3 grados más caliente y más salada, lo que significa que podría totalmente erradicar a las especies del área y hasta un 60% de los camarones, que es la principal fuente de economía para los pescadores. El amoníaco es una sustancia altamente peligrosa. De acuerdo con la empresa, una fuga en escenarios extremos podía extenderse hasta un radio de 45 kilómetros, afectando a más de 400,000 personas. Resulta que este proyecto depende directamente del gas fósil, extraído mediante el fracking en Texas. Recorrería cientos de kilómetros por gasoductos, cortando por toda la parte norte de México hasta llegar al Pacífico, para alimentar la planta. Esto profundiza la dependencia de México a los combustibles fósiles, justo cuando necesitamos acelerar una transición energética justa. Es específicamente preocupante en un momento en el que el gobierno mexicano está explorando nuevas vías para expandir el uso del fracking bajo el discurso de un supuesto fracking sustentable. No existe el fracking sustentable. El fracking consume enormes cantidades de agua, inyecta químicos a la tierra, contamina acuíferos, genera emisiones de metano y perpetúa un modelo energético que está alimentando la crisis climática. La lucha de la bahía de Ojüira es una lucha por los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestros territorios. El consentimiento libre, previo e informado debe ser respetado en ocasiones como estas.
Hoy hacemos un llamado al pueblo alemán, a la sociedad civil, a los movimientos climáticos y a las organizaciones ambientales, específicamente a las instituciones financieras alemanas, incluyendo el banco KfW IPEX, que está financiando con 860 millones de dólares. Algo que deben saber es que este banco alemán es un banco público. El dinero público de la gente está financiando un ecocidio en México. Las comunidades ya lo han dicho, no van a dejar, no van a permitir que este proyecto empiece a operar. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que están perdiendo tiempo y dinero. Vengo de Puerto Rico, un país colonizado por los Estados Unidos de América, y vengo a poner en alto nuestra crítica al accionar de los Estados Unidos, que no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales. Esto ha sido una traición a su fuerza laboral y a las comunidades que sostienen su economía y la vida en ese contexto. Los grupos que forman parte de la Alianza por la Transición Justa venimos a las Naciones Unidas para asegurarnos de que se construya un hogar institucional adecuado para la cooperación internacional que logre la transición justa. Sin embargo, en estas negociaciones nos encontramos con retrasos y engaños de parte de quienes nos dicen que simplemente deberíamos acudir a las mismas instituciones que no han logrado entregar inclusión y financiamiento para la transición justa. Celebramos el histórico establecimiento del mecanismo de transición justa en Belén y exhortamos a los delegados en estas negociaciones a establecer ese mecanismo ahora, sin mayor retraso. Creemos que se puede considerar justa una transición que no reconoce ni repara los daños ya causados. La crisis climática no es una amenaza del futuro, es algo que estamos viendo ya y afectando a millones de personas. Desde la época colonial, nuestras comunidades en América Latina han sido las que han brindado todos los recursos que le han permitido a otros países generar una expansión económica enorme, pero han sido nuestras comunidades quienes se quedan con todos los costos ambientales, sociales y políticos, y todo este daño queda en nuestro territorio, pero sigue siendo el más afectado en esta crisis climática. Muchas comunidades de Latinoamérica experimentan el cambio climático no como un fenómeno aislado, sino como la continuación de todos estos procesos de despojo territorial, degradación ambiental y exposición al riesgo. Y es justamente en este debate donde tenemos que pensar cómo la transición energética también debe ser una transición reparadora. Esto significa que la justicia climática no se limita únicamente a reducir las emisiones, sino que también implica atender todas esas pérdidas y daños que ya han ocurrido, fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades, garantizar que quienes se han encargado durante todo este tiempo de llevar todos esos costos de la crisis climática no sean nuevamente excluidos de este proceso de búsqueda de soluciones. Los mecanismos tienen que hacer frente a estos abusos de las empresas multinacionales y hacer valer la rendición de cuentas. Una transición reparadora significa que aseguremos mecanismos efectivos para atender todas estas pérdidas y daños, asegurar recursos adecuados para las comunidades afectadas, restaurar los ecosistemas degradados y además escuchar y reconocer todos los conocimientos y las propuestas que tienen nuestros pueblos, que son quienes están viviendo todas estas afectaciones climáticas. Una transición verdaderamente justa debe reconocer no solo el futuro que queremos construir, sino también las heridas que todavía necesitan ser reparadas. Gracias. Muchísimas gracias. Y para cerrar, agradecer a cada uno de nuestros panelistas que nos han acompañado el día de hoy y nuevamente agradecer a todos y todas los presentes por acompañarnos en esta conferencia de prensa regional de la campaña global para exigir justicia climática.